lo que vio y percibió Brioni desde la ventana. Era un escenario en el que fácilmente se hubiera podido emplazar, al menos a lo lejos, un castillo medieval. Kilómetros más allá del terreno de los Talis se alzaban los Surrey Hills y sus huestes inmóviles de robles frondosos, con su verdor mitigado por una lechosa neblina de calor. Luego, más cerca, el parque abierto de la finca, que aquel día presentaba un aspecto seco y salvaje, achicharrado como una sábana, donde árboles aislados arrojaban breves sombras inhóspitas y a la hierba alta la asediaba ya el amarillo leonado del verano. Más cerca, dentro de los límites de la balaustrada, estaban los rosales y todavía más próxima la fuente de Tritón, y de pie junto al muro de contención de la pileta estaba su hermana, y justo delante de ella estaba Robbie Turner. En la postura de Robbie había algo formal. Tenía los pies separados y la cabeza inclinada hacia atrás. Una proposición de matrimonio. A Brioni no le hubiera extrañado. Había escrito un cuento en el que un humilde leñador salvaba a una princesa de morir ahogada y acababa casándose con ella. La escena que se desarrollaba allí encajaba bien. Era perfectamente razonable. Aquellos cruces de fronteras eran la sustancia del idilio cotidiano. Menos comprensible, sin embargo, era el modo imperioso en que Robbie levantaba ahora la mano, como impartiendo a Cecilia una orden que ella no se atrevía a desobedecer. Era extraordinario que ella no se resistiese. Ante la insistencia de él, ella se estaba desvistiendo, y con qué rapidez. Ya se había quitado la blusa y ahora la falda había caído al suelo, y Cecilia liberaba los pies de ella mientras él miraba impaciente con los brazos en jarras. Qué extraño poder ejercía Robbie sobre ella. ¿Chantaje? ¿Amenazas? Brioni se llevó las dos manos a la cara y retrocedió un poco desde la ventana. Pero fue pensando que debía cerrar los ojos y ahorrarse la visión del deshonor de su hermana. Pero fue imposible, pues hubo más sorpresas. Cecilia, felizmente todavía en ropa interior, estaba escalando el pilón. Se metía hasta la cintura en el agua y pinzándose la nariz con los dedos se sumergía en ella. Solo se veía a Robbie y las ropas en la grava y más allá el parque silencioso y las colinas lejanas azules. La secuencia era ilógica. La escena de la ahogada, seguida por su salvamento, debería haber precedido a la proposición de matrimonio. Tal fue el último pensamiento de Brioni, y antes de aceptar que no comprendía nada y que debía limitarse a observar. Sin ser vista, desde la altura de 2 pisos más arriba, aprovechándose de la clara luz solar, tenía un acceso privilegiado a través de los años a la conducta adulta, a ritos y convenciones de los que podía no saber nada. Estaba claro que esas cosas sucedían. Cuando la cabeza de su hermana emergió a la superficie, gracias a Dios, Brioni tuvo el primer tenue atisbo de que para ella ahora no solo podía haber castillos y princesas de cuentos de hadas, sino la extrañeza del aquí y ahora, de lo que ocurría entre las personas, la gente común que ella conocía y el poder que unos ejercían sobre otros, y lo fácil que era no entender nada, absolutamente nada. Cecilia había salido del pilón y se estaba arreglando la falda, y se ponía trabajosamente la blusa encima de su piel mojada. Se volvió bruscamente y recogió de la honda sombra del muro de la fuente un jarrón de flores que Brioni no había advertido hasta entonces, y echó a caminar en dirección a la casa. No intercambió palabra alguna con Robbie, ni tampoco le miró. Él miraba ahora fijamente al agua, y luego también se puso en marcha, sin duda satisfecho, y dio la vuelta a la casa. De repente, el escenario se quedó vacío. El espacio de suelo mojado donde Cecilia había pisado al salir de la fuente era el único indicio de que hubiese sucedido algo. Brioni se recostó contra una pared y recorrió con la mirada, sin verla, toda la longitud del cuarto. Era una tentación para ella ser mágica y dramática, y considerar lo que había presenciado como un cuadro vivo representado para ella sola, una enseñanza. Esta fue la verdad de lo que sucedió. Cecilia sujetó la fría porcelana con las 2 manos, que elevaba a piedra caldeada. Fue como un abrazo amistoso. 2 golondrinas iban y venían sobrevolando la fuente, y una curruca horadaba el aire con su canto desde el interior de la penumbra nervuda del gigantesco cedro del Líbano. Las flores se mecían a la tenue brisa y le hicieron cosquillas en la cara cuando ella atravesó la terraza y bajó con cuidado los 3 escalones derruidos hasta el camino de grava. Robbie se volvió de pronto al oír que se aproximaba.
Estaba enfrascado en mis pensamientos, empezó a explicar. ¿Me liarías uno de tus cigarrillos bolcheviques? Él tiró el que estaba fumando, cogió la lata de encima de la chaqueta que estaba sobre el césped y caminó con Cecilia hasta la fuente. Guardaron silencio un rato. Un día precioso, dijo luego ella con un suspiro. Él la miraba con un recelo divertido. Había algo entre ellos, e incluso Cecilia debía reconocer que un comentario banal sobre el clima resultaba provocador. ¿Qué tal, Clarisa? Él se miraba los dedos que enrollaban el tabaco. Aburrido. No debemos decir eso. Ojalá ella lo supere. Lo hace y el libro mejora. Redujeron el paso y luego se detuvieron para que él diera los últimos toques al pitillo. Ella dijo, preferiría leer a Fielding algún día. Presintió que había dicho una estupidez. Robbie miraba a lo lejos, más allá del parque y las vacas, hacia el robledal que orillaba el valle del río, el bosque que ella había atravesado corriendo aquella mañana. Quizá él estuviera pensando que ella le hablaba en un código cifrado para comunicarle sugestivamente su gusto por lo sensual y apasionado. Se equivocaba, por supuesto, y desconcertada no sabía cómo sacarle de su error. Le gustaban los ojos de Robbie, pensó, la mezcla sin fusión de naranja y verde, cuyos gránulos realzaban aún más la luz del sol, y le gustaba que fuese tan alto. Era una combinación interesante en un hombre, inteligencia y extrema corpulencia. Cecilia había cogido el cigarrillo y él se lo estaba encendiendo. Sé lo que quieres decir, dijo él mientras recorrían la corta distancia que quedaba hasta la fuente. Hay más vida en Fielding, pero puede ser psicológicamente burdo comparado con Richardson. Ella depositó el jarrón junto a los escalones desiguales que subían hasta la pileta de piedra. Lo que menos le apetecía era un debate académico sobre literatura del siglo XVIII. No consideraba a Fielding burdo en absoluto, ni que Richardson fuera un excelente psicólogo, pero no quería entrar en el juego de defensa, definición y ataque. Estaba harta de eso y Robbie era tenaz, polemizando. Por eso dijo, León llega hoy, ¿lo sabías? He oído el rumor, es maravilloso. Viene con un amigo, un tal Paul Marshall, el millonario del chocolate, ¿no? ¿Y tú le vas a ofrecer flores? Cecilia sonrió. Se fingía celoso para ocultar que lo estaba. Ella ya no le entendía. Había perdido el contacto en Cambridge. Lo contrario resultaba muy difícil. Cambió de tema. Papá dice que vas a ser médico. Lo estoy pensando. Debe de encantarte la vida de estudiante. Él apartó otra vez la vista, pero en esta ocasión solo un segundo o menos, y cuando volvió a mirar a Cecilia, ella creyó detectar un asomo de irritación. Le habría parecido condescendiente su tono. Vio de nuevo los ojos de Robbie, notas anaranjadas y verdes como la canita de un niño. Él habló con voz perfectamente agradable. Sé que nunca te han gustado esas cosas, sí, pero ¿cómo si no llegaré a ser médico? A eso voy. Otros 6 años. ¿Por qué? Él no estaba ofendido. Ella era la que interpretaba más cosas de las que veía, y la que estaba nerviosa y disgustada consigo misma. Él se tomó la pregunta en serio. Nadie va a darme trabajo de jardinero. No quiero enseñar ni ser funcionario, y la medicina me interesa. Se interrumpió como si se le hubiera ocurrido una idea. Oye, he quedado en devolverle el dinero a tu padre. Lo hemos acordado. No me refería en absoluto a eso. Con torpeza, pues aún tenía el cigarrillo en la mano, Cecilia cogió el jarrón y lo depositó en el borde de la pileta. Habría sido más sensato sacar las flores primero, pero estaba demasiado irritada. Tenía las manos calientes y secas y debía sujetar tanto más fuerte la porcelana. Robbie guardaba silencio, pero ella vio por su expresión una sonrisa forzada, estirada, que no separaba sus labios, que lamentaba lo que había dicho. Eso no la consolaba. Aquello era la pauta de los últimos días. El uno o el otro estaba siempre equivocado y procuraba retirar el último comentario. No había soltura, no había estabilidad en el curso de sus conversaciones, ninguna ocasión de serenidad. Por el contrario, todo eran púas, trampas, torpes giros que a ella la inducían a sentir tanto desagrado por sí misma como el que le inspiraba a él, aunque no dudaba de que la culpa era sobre todo de Robbie. Ella no había cambiado, pero era evidente que él sí. Estaba marcando distancias entre él y la familia que le había escogido sin reservas y se lo había dado todo. Por esta sola razón, la expectativa de que él lo rechazara y el disgusto anticipado de Cecilia, ella no le había invitado a la cena de esa noche. Si él quería distancia, la tendría. De los 4 delfines cuyas colas sostenían la concha en la que el tritón estaba acuclillado, el más cercano a Cecilia tenía la boca abierta de par en par y atascada de musgo y de algas. Sus globos oculares esféricos y de piedra, tan grandes como manzanas, eran de un verde iridiscente. Toda la estatua había adquirido en sus superficies orientadas al norte una pátina verde azulada de tal forma que desde algunas posiciones y con poca luz el tritón parecía realmente sumergido a 100 leguas de profundidad en el mar. La intención de Bernini debía de haber sido que el agua discurriese musical
desde la amplia concha con sus bordes irregulares hasta la pila de debajo. Pero la presión era demasiado débil, y en vez de eso, el agua resbalaba insonora por la cara inferior de la concha, donde un limo oportunista formaba puntos de goteo como estalactitas en una cueva de piedra caliza. El pilón, por su parte, estaba limpio y tenía más de 1 metro de hondura. El fondo era de una piedra clara y cremosa, sobre la cual se dividían y solapaban con sus bordes blancos rectángulos ondulantes de luz de sol refractada. Cecilia se proponía inclinarse sobre el parapeto y sujetar las flores dentro del jarrón mientras lo sumergía de costado en el agua, pero en eso Robbie, con ánimo de enmendarse, trató de ayudarla. «Dámelo», dijo extendiendo una mano. «Yo te lo lleno y tú recoges las flores». «Puedo, gracias». Ella estaba ya sosteniendo el jarrón encima de la pileta, pero él dijo: «¿Ves? Ya lo tengo». Y así era, firmemente sujeto entre el pulgar y el índice. «Se te va a mojar el cigarro, coge las flores». Era una orden a la que procuró infundir una apremiante autoridad masculina. En Cecilia tuvo por efecto que apretara aún más la porcelana. No tuvo tiempo ni tampoco la menor intención de explicar que zambullendo el jarrón y las flores en el agua realzaría el aspecto natural que quería darles. Lo agarró más fuerte y escabulló el cuerpo al alcance de Robbie. Él no se rendía tan fácilmente. Con un sonido como el de una rama seca que se parte, un fragmento del bocal del jarrón se desgajó de su mano y se rompió en 2 pedazos triangulares que cayeron al agua y descendieron al fondo con un balanceo sincrónico, y allí se quedaron, separados por varios centímetros, retorciéndose en la luz quebrada. Cecilia y Robbie se quedaron inmóviles en la postura de su forcejeo. Cruzaron las miradas y lo que ella vio en la biblioteca, mezcla de anaranjado y verde, no fue susto ni culpa, sino una forma de desafío hasta el triunfo. Tuvo la presencia de ánimo de depositar el jarrón estropeado sobre el escalón antes de afrontar la magnitud del accidente. Supo que era algo irresistible, incluso belicoso, pues cuanto más grave fuera la factura, tanto peor sería para Robbie. El tío muerto, el querido hermano del padre de Cecilia, la guerra devastadora, el pérfido vado del río, las cosas de valor distintas del dinero, el heroísmo y la bondad, todos los años agazapados detrás de la historia del jarrón que se remontaban hasta el genio de Haroldot y más allá de él, hasta la maestría de los arcanistas que volvieron a inventar la porcelana. «Idiota, mira lo que has hecho». Él miró dentro del agua, luego la miró a ella y se limitó a menear la cabeza mientras alzaba una mano para taparse la boca. Con ese gesto asumía la plena responsabilidad, pero ella le odió por la insuficiencia de su reacción. Robbie lanzó una mirada hacia el pilón y suspiró. Por un momento pensó que ella iba a retroceder y a pisar el jarrón, y levantó la mano y lo señaló, pero no dijo nada. Empezó a desabrocharse la camisa. Ella supo de inmediato lo que se proponía. Intolerable. Él había ido a la casa y se había quitado los zapatos y los calcetines. Pues bien, ahora vería. Agitando los pies, se despojó, se desabotonó la blusa y se la quitó. Se desabrochó la falda, se la bajó y se encaminó hacia el muro de la pileta. Él permaneció con las manos en jarras y la observó mientras ella se introducía en el agua en ropa interior. Rechazar su ayuda, toda posibilidad de que se redimiera, era el castigo de Robbie. Contuvo la respiración, se sumergió y sus cabellos quedaron desparramados sobre la superficie. Ahogarse sería la punición de Robbie. Cuando ella emergió unos segundos más tarde con un pedazo de porcelana en cada mano, él se abstuvo de ofrecerle ayuda para salir del agua. La frágil ninfa blanca, de la que el agua caía en cascada con mucha más fluidez que del fornido Tritón, depositó los fragmentos con cuidado al lado del jarrón. Se vistió rápidamente, introduciendo con dificultad los brazos mojados a través de las mangas de seda y metiendo dentro de la falda la blusa desabrochada. Recogió las sandalias y se las encajó debajo del brazo, guardó los añicos en el bolsillo de la falda y recogió el jarrón. Sus movimientos eran silvestres y procuró evitar los ojos de Robbie. Él no existía, estaba abolido, y eso también era un castigo. Permaneció callado mientras ella se alejaba descalza por el césped y observó el pesado cimbreo de su pelo negro sobre los hombros que le empapaba la blusa. Luego se volvió y miró dentro del agua por si quedaba algún trozo que a ella se le hubiera escapado. Era difícil ver porque la superficie enturbiaba aún y debía recobrar la calma, y la turbulencia era impulsada por el ímpetu residual de la ira de Cecilia. Puso la mano plana sobre el agua como para apaciguarla. Ella, entre tanto, había...